Bueno, vamos a comenzar. Estamos en el libro de Timoteo, en segunda de Timoteo. Y lo que quiero es que tengamos claro por qué empezamos segunda de Timoteo. ¿Te acuerdas que hemos hablado de que tenemos que leer la Biblia de corrido, ¿no? Consecutivamente. Solo acuérdate cuando vimos cómo está cronológicamente los libros de la Biblia, que precisamente no está acomodada en forma cronológica, ¿no? Ni el Nuevo Testamento está así. Si te acuerdas, leímos el libro de Lucas y luego vimos el libro de Hechos. Vimos que el libro de Hechos abarca del año 33 al año 62 después de Cristo. Y luego en la Biblia de ahí sigue Romanos. Pero Romanos fue escrito aproximadamente en el año 56, o sea que te regresas un poquito. Corintios, también primera y segunda, fue escrita más o menos en el 56. Y luego sigue Gálatas y se va más para atrás. Gálatas fue escrito como en el año 49. Por eso nos brincamos al libro de Timoteo. Porque nosotros cuando terminamos Hechos, terminamos en el año 62. Terminamos con Pablo, si te acuerdas del libro de Hechos, cuando Pablo es preso y él apela a Roma y lo llevan a Roma. Pablo cuando estuvo preso escribió algunas cartas, pero la última carta que escribió Pablo fue precisamente segunda de Timoteo, fue en el año 67, y eso pues es también ir en forma cronológica, ¿no? Lo hicimos también para entender mejor el contexto, para no salirnos del contexto que ya traíamos del libro de Hechos. Después de segunda de Timoteo deberíamos de leer, y yo creo que es lo que vamos a leer, el libro de Hebreos, que está escrito igual en el mismo año, y después las epístolas de Pedro, que están escritas en el mismo año, y están escritas en el mismo año y por lo tanto en el mismo contexto, o sea, en lo que estaba pasando en ese tiempo. Así que vamos a continuar con segunda de Timoteo. Nos quedamos en el capítulo 2. Si te acuerdas, leímos segunda de Timoteo 2:3, que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En el 2:7 dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. 2:8 acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si te acuerdas, aquí nos detuvimos la semana pasada, donde está hablando del contexto de que sufre penalidades, de que están padeciendo persecución. Y él le da el consejo a Timoteo y le dice: acuérdate de Jesucristo. Y ese consejo pues también es para nosotros, ¿no? Siempre tenemos que acordarnos de Jesucristo, de todo lo que nos ha dado. Siempre tenemos que recordar lo que hizo por nosotros, lo que hace por nosotros. Pero no solo en el día a día, ¿no? Que decimos: oye, me dio trabajo, me dio familia, me da techo. Principalmente acordarnos de lo que hizo en la cruz, ¿verdad? Eso es lo principal para nosotros. Nunca debemos olvidar de qué se trata. Es el consejo que le da Pablo a Timoteo. Le está diciendo: claro que vas a padecer persecución, pero cuando estés siendo perseguido, cuando estés siendo golpeado, ¿qué haces? Acuérdate de Jesucristo. Siempre hay que acordarnos de Jesucristo. Tenemos que acordarnos nosotros también. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos a leer? Pues no es por otra cosa más que por Jesucristo. Y a veces se nos olvida, ¿no?
Yo creo que lo más difícil que hay, que tenemos como personas, que hay en el mundo es dejar de ser egoístas y dejar de pensar siempre en nosotros mismos, ¿no? Aquí la motivación de todo debe ser Jesús. Es decir, ¿por qué estudiamos la Biblia? Y a veces podríamos decir, no, pues es que porque quiero ir al cielo, porque quiero ser más sabio, porque quiero... Olvídate de eso, es por Jesucristo. Todo es por Jesucristo. La respuesta siempre es para conocerlo a Él, para poderlo servir a Él, para poderlo seguir como Él quiere ser seguido. De esto se trata todo. O sea, el cristianismo pues se trata de Cristo. Todo gira alrededor de Él. No se trata de que a veces nos equivocamos y no se trata de qué nos va a dar, ¿no? De qué venimos a conseguir, que es lo principal. Yo creo que hoy la gente se acerca así, ¿no? A ver qué vamos a conseguir. Voy a venir a Cristo y qué me va a dar. No se trata de que vas a venir a Cristo y todavía tienes que preguntar, pero ¿qué pide para venir a Él? ¿Verdad? Para ver lo que pide, ¿para qué? Pues para dárselo, ¿verdad? Todo lo que está pidiendo para dárselo. Pienso que más del 90% llegamos al Señor así con necesidad. Lo que pasa es que muchos se quedaron ahí. Así es, ayer hablábamos, por ejemplo, en radio de lo que es el Evangelio. Y nosotros todos podemos haber venido a Cristo de una u otra manera. Incluso alguien repitiendo una oración de repente y ya. Pero si no corriges tu Evangelio en el camino, te vas a quedar, porque el Evangelio es uno solo, ¿verdad? El Evangelio es que íbamos a ser quemados y Jesús nos rescató y no hay otro Evangelio. Todos los demás son evangelios que decíamos ayer. Evangelio pues no es otra cosa que buena noticia, ¿verdad? Y todas son buenas noticias, ¿verdad? Decir que Cristo nos va a sanar, pues es una buena noticia. Pero si te quedas con esa buena noticia para siempre, no vas a entrar al cielo, porque nomás hay un evangelio que es la entrada al cielo, ¿verdad? Y entender ese evangelio es el que nos salva. Y el evangelio verdadero gira alrededor de Cristo, ¿verdad? Todo debe de girar alrededor de Él. Y no podemos poner nada encima de Él. Decíamos la semana pasada, todo lo que pongamos encima o delante de Él es idolatría. No podemos poner encima ni un pastor, ni una iglesia, ni un círculo de amigos, ni un círculo de hermanos. La Biblia dice que ni siquiera a la familia y ni siquiera a los hijos deben de ir por delante de Dios, por delante de Jesús. Ni la esposa, ni el esposo, ni la novia, ni el novio, nadie. El más importante siempre es Jesús, el primero y el último, el alfa y el omega. Él siempre es todo. La Biblia dice que por Él existimos, por Él respiramos, por Él nos movemos, ¿verdad? Todo gira alrededor de Él. Entonces Jesús es todo. En el cristianismo es todo. El cristianismo es Jesús. El evangelio es Jesús. Ya hemos dicho, la palabra es Jesús. El dueño es Jesús. El Señor es Jesús. La iglesia es de Jesús. El cielo es de Jesús. Y Jesús pone las reglas para entrar al cielo. Pero le digo, yo creo que lo más difícil es eso, es dejar de pensar siempre en uno mismo, por inercia, ¿no? Y aquí no hablamos ya de evangelios que a veces hemos criticado, como, oye, aquellos piden riquezas y están mal, porque nomás piensan en ellos. Oye, aquellos piden milagros y están mal, porque nomás piensan en ellos. Aún nosotros mismos, que tratamos de apegarnos a la Biblia, podemos estar cometiendo el mismo error y ser egoístas, ¿verdad? Aunque no pedimos cosas vanas, pero no dejamos de ser el centro, de creer que somos el centro, ¿verdad? Y de ver que, oye, ¿qué me va a dar Jesús? ¿Ahora qué me va a dar? ¿Ahora qué le voy a pedir? Y no es así, es al contrario esto, ¿verdad? Él no es el servidor de nosotros. Nosotros tenemos que ser servidores de Él. Después de ahí donde nos quedamos, siguen 4 rengloncitos que yo creo que son muy conocidos, la mayoría los conocemos, pero no sé si hemos meditado lo suficiente en ellos. Ahí nos vamos a detener un poquito. Dice en el 2:11, palabra fiel es esta. Dice la primera frase, si somos muertos con Él, también
viviremos con Él. Yo creo que la hemos leído un chorro de veces, pero por eso te digo, por eso es importante acomodarnos en el contexto que estamos, ¿no? Ya vimos el libro de Hechos, ya vimos la persecución que están padeciendo, ya vimos el año en el que está Pablo en la cárcel, que es el año donde están echándolos al Coliseo Romano, donde están quemando a los cristianos, donde están crucificando a los cristianos, donde los están quemando vivos. Y aquí por eso cuando dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Se los está diciendo a estos cristianos. En ese contexto está diciéndolo, ¿no? Y muchas veces lo pasamos por alto, pero por eso estamos en ese contexto, para no salirnos de que el cristiano tiene que padecer, de que el cristianismo es padecer, y de que estamos hablando de persecución, de agresiones, de golpes, de que te tienen que agredir, de que vas a sufrir insultos. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Cuando está diciendo viviremos con Él, se refiere a que seremos salvos. Pero dice, si somos muertos con Él. Es decir, no dice, si repetiste tu oración, vas a vivir con Él. No dice, si no faltas a la iglesia, vas a vivir con Él. No dice, si lo dejaste entrar en tu corazón, vas a vivir con Él. No dice, todo el que sea muerto con Él, va a vivir con Él. Pues eso es lógico. Y si te acuerdas, siempre cuando leemos esto, después te tienes que ubicar. Son las palabras de Cristo, ¿no? Pues ¿cuáles eran las palabras de Cristo? ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, el que pierda su vida por causa mía, la ganará? El que pierde su vida la ganará. Y el que gana su vida la perderá. Es lo mismo, ¿verdad? Nomás que no sé por qué a veces decimos, oye, como que eran cosas que decía simbólicas o algo. ¿Cuál simbólicos? A ellos los están quemando vivos. Y lo que le está diciendo, no te apures. Al que sea quemado vivo, va a vivir conmigo en el cielo. ¿Por qué te apuras? ¿No? O sea, no son cosas simbólicas, son cosas literales las que está diciendo el Señor. Y te digo, lo que está diciendo Pablo es lo mismo que dijo Jesús un día. El que pierda su vida por causa mía, la ganará. Es decir, el que pierda su vida va a ir al cielo. Es lo que dice el Señor, ¿verdad? En el 2:12, la frasecita que sigue, dice, y si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahí ya como que nos la suaviza un poco, ¿no? Dice, bueno, ponle que no vas a morir, ¿no? Pero tienes que sufrir, ¿no? Y dice, si sufrimos, también reinaremos. O sea, también vas a ser salvo. Es decir, está diciendo, ponle que no te quiten la vida, pero de que vas a padecer en el cristianismo, pues vas a padecer, ¿no? Vas a padecer, va a haber agresiones. Jesús, acuérdate lo que dijo, te van a odiar. Es lo que dijo el Señor, te van a aborrecer por causa mía. La pregunta es, tanto en la frase pasada que dice, si mueres por Él, vas a vivir con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Es si estamos dispuestos a eso. Si estamos dispuestos tanto a sufrir, a padecer e incluso a dar la vida si fuese necesario. Y luego la tercera frase, yo creo que es la más importante. Porque dice, y si le negáramos, Él también nos va a negar. Ya como que hasta aquí, pues tenemos que ver para empezar a qué se refiere, ¿no? Pero si miras el contexto, ¿cuál es el contexto inmediato? Las dos primeras frases. Dice, si mueres con Él, vas a ir al cielo. Si sufres, también vas a ir al cielo. Van a ponerle que no te maten, pero vas a padecer, ¿no? Por ejemplo, todos los discípulos, todos murieron como mártires, excepto Juan, ¿verdad? Que Juan fue el que escribió Apocalipsis, de hecho, ¿no? Pero de que sufrió, ¿verdad? Lo exiliaron. La historia dice que a Juan lo echaron en un agua hirviendo para que se muriera. Lo quemaron vivo, pero no se murió, ¿no? O sea, de que padeció, también padeció Juan. Entonces está diciendo como que dos tipos de cristianos. Dice, los que mueren
van a ir al cielo, los que mueren por Cristo. Los que padecen por Cristo también van a ir al cielo. Y luego en el tercer renglón dice, pero los que lo niegan, es decir, ya no hay un tercer cristiano. Ya no hay un cristianismo cómodo, no existe. De ahí se brinca a los que lo niegan. Dice, y el que me niega, yo también lo voy a negar. Como que así tan fácil podríamos concluir. Existen los que mueren por Cristo, existen los que sufren por Cristo y existen los que niegan a Cristo. Nada más, nada más. Esos son los tres tipos de cristianos. Y yo creo que aquí es donde está la confusión. ¿Confusión de quién? Pues de todos los que lo estamos negando, ¿no? Yo primero que todos. ¿Por qué? Porque escuchamos negar a Cristo y todos decimos, no, yo no lo niego. A mí si me preguntan en la calle, yo digo soy cristiano, entonces no lo estoy negando, ¿no? Yo siempre digo que soy hijo de Dios. Es más, yo voy a la iglesia. Es más, pues estamos estudiando la Biblia, ¿no? Pero el negar se refiere a cómo vives. El negar al Señor, el que dice la Biblia, no se trata de boca. Pues de boca, dicen en el mundo, de boca de lengua me echo 2 platos, ¿verdad? No se trata de boca, no se trata de palabras, se trata de vivir. De vivir como Cristo vivió y como Cristo pide que vivamos. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo es nuestra vida? Si lo estamos negando o no. Isaías 29:13 dijo el Señor. Isaías 29:13 dice Dios, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero dice, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos siempre, ¿dónde está nuestro corazón? Otra vez la Biblia nos da una pista, en Mateo 6:21, dice, donde está tu tesoro, ahí es donde está tu corazón. ¿Te acuerdas una vez que dijimos, vamos a hacer un ejercicio? ¿En qué gastas tu dinero? Saca tu estado de cuenta o haz tus cuentas del mes y fíjate en qué estás gastando, fíjate en qué estás dedicando tu dinero. Y dice la Biblia, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así de fácil, ¿no? Entonces es lo que dice Dios, este pueblo es muy bueno para cantarme. Y este pueblo cuando sale le preguntan, oye, ¿eres cristiano? Dice, de boca, dice, soy cristiano. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que dijo el Señor. De hecho, en Isaías lo que acaba de leer, hermano, encontraron nomás 3 renglones que están bien, muy directos. ¿No los lee, hermano? ¿Cómo no? Dice 29. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén, hermano. Amén, pues. Pero no le tenemos miedo. Así es, hermano. Y para examinarnos es esto, te digo, tenemos que ver dónde está tu tesoro, así de fácil, dice la Biblia. Ahí está tu corazón, ¿verdad? ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿Cuáles son nuestros deseos? Es lo que debemos de preguntarnos. Si tenemos deseos del mundo o deseos espirituales. Sin ir tan fácil, cómo nos afanamos todavía. Que Jesús mismo nos dijo, no se afanen por nada. Y seguimos afanándonos por todas las cosas. Pero ¿cuáles son tus deseos? ¿Tienes deseos todavía de superación? O sea, de que, pues es que yo quiero ser el mejor en mi trabajo. O yo quiero tener una carrera. Acuérdate cuando platicamos, son cosas que parecen, oye, ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo desear superación? ¿Qué tiene de malo desear un mejor sueldo? ¿Qué tiene de malo por decir, oye, yo quiero que mi hijo sea doctor? ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. No es pecado en sí eso. Pero lo que está diciendo es, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, todavía tienes deseos mundanos, ¿verdad? Todavía quieres una mejor posición, todavía quieres un mejor sueldo, Y a veces
Eso no es lo peor. Yo creo que lo peor es cuando creemos que engañamos al Señor y le decimos, pero es para darte más, Señor, pero es para ti, es para darte gloria. Eso es lo peor que podemos hacer, creer que engañamos al Señor, cuando el deseo es de nosotros. Así es, exacto, porque al Señor no hay quien lo engañe, pero creemos, ¿verdad? Uh-huh. Jesús repitió el mismo versículo en Mateo 15:7. Jesús dijo en Mateo 15:7 a los fariseos, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es el mismo versículo, lo está repitiendo Jesús, pero está diciendo que no se trata de labios, no se trata de boca. No se trata de decir soy cristiano, no se trata de traer la música de Adrián Romero, no se trata de pegarle el pececito al carro, no se trata de la calcamonía que dice sonríe, Cristo te ama, no se trata de eso, se trata de ser cristiano, de verdad. Así es. Pablo lo explica, yo creo que igual o mejor en Tito 1:16. Yo creo que es la misma frase todavía. En Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios. Lo que estamos diciendo, es decir, lo dicen con la boca, pero dice, pero con los hechos lo niegan. Es decir, ahorita decía, pero tu corazón está lejos. Lo que quiere decir es que con los hechos lo niegan. Lo dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados, tú puedes usar el término común como lo usamos. Reprobados, ¿qué es? Que si te ponen hoy un examen de tus buenas obras, ¿cómo sales con tus buenas obras? ¿No? ¿Cuáles son tus buenas obras? ¿Qué buenas obras son las que hacen? La semana pasada decíamos, hoy poniendo el ejemplo es, ¿cuál es el depósito que estás haciendo en tu cuenta celestial? Otro ejemplo, lo que hablábamos también la semana pasada es, ¿qué es lo que se está escribiendo de ti en el libro de la vida? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus hechos? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces yo no sé si hasta aquí, por ejemplo, te das cuenta. Porque a veces lo que decíamos al principio, cuando dicen, oye, tú niegas al Señor. No, yo nunca lo niego. Siempre que me preguntan digo que soy cristiano, pero la Biblia no está hablando de eso. No está hablando de que lo digas, sino de tu estilo de vida, ¿verdad? Si lo estás negando. Y aquí es lo que tenemos que darnos cuenta, que la mayoría estamos negando al Señor. La mayoría caemos en la categoría que dice, profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo están negando. ¿Y cuál es el problema? Que Dios lo aborrece. Que Dios, la palabra es lo aborrece, le da asco. La Biblia dice que a Dios le gusta el que dice no. Yo creo y todos conocemos gente que dice que no. Cuando tú invitas a alguien, dice, no, yo no quiero nada con Dios. Ah, bueno, no quiere nada. Y Dios dice, a mí ese me gusta, el que dice, yo no quiero nada. Está bien. Se va a quemar, pero firme y con dignidad y con franqueza. Él dijo, yo no quiero a Dios. Y luego los que le encantan, ¿cuáles son? Los que dicen que sí y lo demuestran, como los apóstoles, que dieron su vida y murieron. Ellos dijeron que sí. Pero acuérdate que la Biblia dice de unos que les da asco. Dice que los vomitará de su boca. Y esos dice que son los tibios. ¿Quiénes son los tibios? Precisamente los que dicen que sí con su boca, pero con su boca, con sus hechos dicen lo contrario. Los que con la boca profesan a Cristo, pero les gustan las cosas del mundo. Los que siguen afanados por las cosas del mundo. Los que siguen con sus vidas mundanas, pero han incluido a Dios en su vida mundana, ¿no? O sea, antes les gustaba el dinero, ahora les sigue gustando el dinero, pero ahora se lo piden a Dios. Dice, ahora tú me tienes que dar, pues ya te escogí. Antes le gustaban los carros, las cosas materiales, y ahora hasta se las piden a Dios porque pues ya se hicieron cristianos, ¿no? Así es. Sus mismas vidas, sí cambiadas un poquito porque ahora hacen oración,
Ahora leen la Biblia porque ya somos cristianos, pero la vida sigue siendo la misma de antes. Apocalipsis 3:15 es donde dice esto el Señor. Apocalipsis 3:15 dice Jesucristo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Es decir, ojalá dijeras no quiero nada, o si dijiste que sí, pues hagas todo por mí. Pero dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Pero el Señor dice, ojalá fueras frío. O sea, el Señor prefiere que digas, yo no quiero nada, yo no quiero a ese Dios, yo soy mi propio Dios. Y el Señor dice, ándele. No le está diciendo que no se va a quemar, se va a quemar también, pero bueno, Él decidió, así es. Pero dice, pero el que dice que sí y no hace, ese el Señor, pues lo que está diciendo, te vomitaré. O sea, le provoca asco al Señor. Le provoca asco al Señor. Hay una parábola parecida en Mateo 21:28. Mateo 21:28 dice Jesús, pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él le dijo, sí Señor, voy. Y no fue. Y luego dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, está hablándole a los fariseos, dijeron el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es decir, las prostitutas y los cobradores de impuestos. Y nos está hablando a nosotros, ¿no? Dice de un hijo que le dijo, sí voy, que lo profesó con su boca, pero no hizo nada. Ahora nomás le dijo que sí. En cambio hubo otro que dijo no, yo no quiero, yo no. Y después dijo, pero después arrepentido fue. Dijo, ese es el que hizo la voluntad de Dios. Por eso las prostitutas van delante de nosotros también. ¿Qué quiere decir? Es que a veces la religión hace tanto mal, ¿verdad? Que nos vamos creyendo bien, vamos creyéndonos buenos y todo. Y de repente alguien le predica el evangelio a una prostituta. Y tú la ves cómo se convierte al Señor. Pues como la que se le tiraba a los pies a Jesús, que lo bañó con lágrimas, y que el fariseo dice, si supiera que es una prostituta, pues claro que lo sabe que es, ¿verdad? Pero mira la arrepentida, ¿no? Entonces hay que dejar la tibieza, es lo que nos manda el Señor. Tenemos que mirar nuestra vida y saber que somos tibios, que estamos siendo muy tibios. Y que a los tibios dice que Él los vomitará de su boca aquel día. Pero aquí mismo en esta parábola de Mateo está diciendo, pero si nos arrepentimos, no. Si nos arrepentimos, no. Ahorita cuando terminemos, sabemos que al final nos vamos a arrepentir. Bueno, vamos a pedir perdón más bien. Porque arrepentirse no es nomás pedir perdón. Arrepentirse es comenzar a hacer lo que no hemos hecho, comenzar a vivir como la Biblia nos está diciendo que vivamos, comenzar a dejar todo lo que Jesús nos está pidiendo que dejemos. Eso es arrepentirse, dar un giro a tu vida. De hecho, la palabra arrepentimiento tiene que ver con tu estilo de vida, es un cambio de vida, no es nada más pedir perdón. Y luego ahí sigue la última frase en segunda de Timoteo, donde estamos. Dice en el 2:13, ya vimos que si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos va a negar. Y en el 2:13 dice, pero y si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Te digo, yo creo que todos hemos pasado por este versículo, por estos versículos alguna vez, ¿no?
Entonces yo no sé si a ti te provoca confusión, porque primero dice, al que negar, yo también lo voy a negar, pero si al que es infiel, yo voy a permanecer fiel como quiera. Yo he escuchado a los que dicen que la salvación no se pierde, dice, ves, aquí dice que él va a ser fiel siempre. Pero aquí estamos viendo que primero nos advierte. Bueno, no nos advierte, como que nos amenaza también, ¿no? Dice, si me niegas con tus actos, con tu vida, yo también te voy a negar, ¿no? Pero aquí la clave es esa advertencia. ¿Cuándo va a ser? O sea, él dice, yo también te voy a negar, pero el negar tiene un día específico. Si vamos a Mateo 10:33. Mateo 10:33, que dice prácticamente lo mismo, está hablando Jesús. Y dice, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo será esta negación de Jesús? Va a ser el día de nuestro juicio. Cuando estemos en nuestro juicio, Él nos va a negar, ¿no? Es lo que nos está advirtiendo. Si tú me niegas aquí, yo te voy a negar allá, ¿no? Si nos quedamos ahí en Mateo 10:33, pero leemos el contexto, si te fijas, estamos hablando aún del mismo tema, desde el 10:22. En Mateo 10:22 dice, seréis aborrecidos, que es lo que hablábamos ahorita. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, es decir, el que aguante hasta el fin, el que aguante la persecución, el odio, los golpes, el que aguante hasta el fin, ese es el que será salvo. Luego dice en el 10:23, cuando los persigan en esta ciudad, otra vez el contexto es igual que el que estamos en 2 de Timoteo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto les digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y luego en el 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Eso, porque algunas veces hemos preguntado, pero pues yo creo que está muy claro cuando decimos, oye, la Biblia habla de persecución, y en Timoteo estamos hablando de persecución, y el libro de Pedro habla de persecución, y vimos todo hecho si era persecución. ¿Es para nosotros o no? Lo que dice aquí es, el siervo no es más que su Señor. Y en el libro de Juan dijo Jesús, a mí me persiguieron, a ustedes también los tienen que perseguir. Entonces la duda en nuestra mente tiene que ser, si no me están persiguiendo, ¿seré discípulo del Señor? Porque el Señor dijo, el siervo no es mayor que su Señor, o qué de especial tenemos nosotros para que a nosotros no nos persigan, ¿verdad? Si somos siervos del Señor, tenemos que padecer lo que el Señor padeció. Dice en el 10:25 aquí de Mateo donde estamos, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Este parrafito y todo lo que pasa en el libro de Hechos que vemos, si te fijas, ¿por qué los perseguían? Por lo que predicaban, es decir, nunca los perseguían porque caían gorditos, o porque tenían la sangre pesada, o porque eran maldosos, porque destruían propiedades, no, siempre nada más por la palabra que predicaban. Los apóstoles los mataban por la palabra. A Pablo lo perseguían por la palabra, y a Jesús lo mataron por la palabra que predicaba. Entonces aquí les está enseñando que lo que tienen que predicar es lo que están oyendo de Jesús. Y nosotros también, cuando salimos a predicar, lo que tenemos que predicar es lo que Jesús nos enseñó, lo que los apóstoles nos enseñaron. Dice, lo que les digo yo en tinieblas, es decir, lo que les dijo a los 12 así, dijo, se los estoy diciendo para que ustedes salgan y lo proclamen en la luz. Lo que les digo al oído,
es para que ustedes lo griten desde las azoteas. Y es lo mismo que se nos manda a nosotros. Y después lo mismo que le pasó a Timoteo, a ellos pues también les va a pasar. Les está diciendo Jesús, lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo van a predicar la doctrina de Jesús, ¿no? Y prácticamente no está la pregunta ahí, pero es como si dijeran, como Timoteo cuando, es como si hubiese dicho, oye, pero nos van a matar. Ah, pues sí, claro. Pablo dijo, pues sí, tienes que sufrir penalidades. Y aquí les está diciendo, lo que yo te digo, tú proclámalo en la azotea. Y antes de que le pregunten, oye, si nos matan, dicen el 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero te fijas cómo se van amarrando verso con verso. O sea, le está diciendo, tú vas a predicar esto, y luego y si me matan, no temas a los que matan el cuerpo. Teme más bien que si no predicas lo que Jesús te está diciendo que prediques, tu alma se va a quemar en el infierno. Y eso es lo que debes de temer. Eso es lo que deberíamos de temer todos nosotros. Tener más temor al Señor que al mundo y a los hombres, ¿no? Pero si te fijas, te digo cómo se fueron amarrando los versos. Cómo está diciendo, vas a padecer persecución. Cuando los persigan, tú soporta, tú aguanta. Oye, a todos van a perseguir, a todos, pues si persiguieron al Señor, ni modo que tú seas más que tu Señor. ¿Qué vamos a predicar? Lo que estás oyendo de mí, lo vas a proclamar en las azoteas. Y cuando te quieran matar, no temas a los que matan el cuerpo. Teme más bien que si no hicieras eso, el Señor mismo te va a quemar en el infierno. No temas, es la palabra del Señor. Y luego lo soporta un poco más el Señor en el 10:29 ahí de Mateo. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Qué les está diciendo? Lo mismo que le dijo un día Jesús a Pilato, cuando Pilato le dijo, ¿no sabes que yo puedo matarte ahorita si quisiera? Y Jesús le dijo, es que ninguna autoridad tendrías si no te es dada por el Padre. Lo que les está diciendo, oye, no temas a los que matan el cuerpo, teme al que puede quemarte en el infierno, porque cuando eso pase, el Señor tiene el control. O sea, ¿tú crees que pueden matar a alguien que el Señor no quiera ya? Que el Señor no esté reclamando su alma ya. Dice en el 30, aún vuestros cabellos están todos contados. Lo único que está diciendo y enseñándonos es que el Señor tiene el control siempre de nuestra vida, siempre de lo que pase, aún de nuestros agresores. Siempre tiene el control. Lo que debemos de hacer es todo lo que hicieron los apóstoles, aceptar la voluntad. Lo que hicieron, el ejemplo a mí que es como que más explícito y está en el Antiguo Testamento, curiosamente, es los amigos de Daniel. ¿Te acuerdas cuando los echaron al fuego? Y ellos dijeron, es que mi Señor puede librarnos. Pero dice, y si aún no nos librara, nosotros no adoraremos otra cosa, ¿no? Eso es lo que está diciéndolos el Señor. En el 10:31 dice, así que no temas, si más valen ustedes que los pajarillos, ¿no? Dios tiene el control de todo, pero aquí lo que está enseñándonos y tenemos que aprender, no quiere decir que no te pasará nada. A ellos los mataron. Que lo que quiere enseñarnos y quiere que aprendas es que tiene el control. Que siempre sepas que Dios tiene el control de todo. Un día te toca una bala en la cabeza, no, hoy a veces en los periódicos ponen, ¿no? Iba pasando por el lugar equivocado. Bueno, para el mundo sí, para el Señor no. Nadie recibe una bala equivocada, nadie recibe un infarto que no le tocaba. El Señor tiene el control de todo, aún de nuestros agresores, de todo tiene el control el Señor. Tenemos que aprenderlo porque a veces confundimos la fe. Creemos que el Señor está diciendo, confía en mí, ¿verdad? El Señor tiene el control. Y nosotros lo vemos tantas veces y decimos, yo sí confío. Pero nuestra fe, si lo que nos está enseñando, confía que tengo el control, y nosotros nos desviamos, yo sí confío, yo confío que no va a pasar nada malo.
Sí, aquí es como ellos si dijeran, no, confía en el Señor, nadie nos va a matar, y luego a los 12 los mataron. Oye, pues no que tenía el... No, el Señor está diciendo, nunca se te olvide que tengo el control, pero nunca está diciendo, no te va a pasar nada malo. A ellos los mataron, a los 12, pero está diciendo, de todo tuvo el control el Señor, ¿verdad? Así es, el Señor lo usa para bien. Eso es lo que no se nos debe olvidar nunca, que tenemos un Señor que tiene control. Y que la fe no es creer que no nos va a pasar nada nunca. Al contrario, la fe es creer que llegue lo que llegue a tu vida, el Señor tiene el control. Por eso aún en la prueba tenemos que estar tranquilos y calmados. El Señor tiene el control. Oye, llegó en la enfermedad, mi Señor tiene el control. Y ni modo que esta enfermedad sea más grande que el Señor. Oye, pero se murió del cáncer. ¿No decías que tu Señor era? Mi Señor sigue siendo más grande que ese cáncer. Simplemente no quiso quitárselo, ¿verdad? Pero eso no lo hace menos que ese cáncer. Eso es saber quién tiene el control y qué puede hacer. En un hospital, 6 personas enfermas de cáncer, el Señor puede decidir sanar a una. El mismo cáncer, el mismo tiempo, 5 se murieron y 1 no. El Señor tiene el control, Él sabe por qué, ¿verdad? Pero fe no es lo que hoy a veces decimos los cristianos, yo tengo fe que va a sanar. Esa no es fe. La fe es, yo tengo fe que aunque se muera, es lo mejor que nos pudo pasar, ¿verdad? El Señor dice, ¿verdad?, que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y aunque algunas cosas no entendamos aquí, allá las vamos a entender. Pero la fe es esa. La fe es creer eso, que el Señor tiene el control y que todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Te digo porque el concepto equivocado es ese. Y yo creo que lo oímos todos los días. No, yo tengo fe que va a sanar. Yo tengo fe que no va a pasar. Esa no es fe. O por lo menos no es la fe que salva. La fe que salva es confianza total en Jesucristo. Haga lo que haga y pase lo que pase. De lo que está diciendo, sí. Amén. Así es. Así es. ¿Y cómo debemos orar? Como enseñó Jesús, ¿no? Porque hoy nos enseñan pastores a orar. Y nos gusta cómo oran, ¿no? Y nos apantallan con palabras y yo decreto y lo ato y lo desato y nos apantallan, ¿no? Pero la oración, para los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Cuando alguien no sabe orar, vaya a lo que enseñó Jesús. Oye, aquel lo ató y lo desató y lo hizo trizas y usted vaya a lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó eso, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero más que el Padre Nuestro, hermano, la oración más grande de Jesús es en Getsemaní. En Getsemaní, cuando le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿dónde vamos a sacar que declarar y decretar? Si es que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero hacerlo de verdad, porque a veces oramos así, como que esperando que el Señor nos haga el milagro, y luego el Señor no nos lo hace. Sí, pero le oramos porque, voy a orar como Jesús, pero decimos para que me haga el milagro. Y luego no lo hace, nos enojamos, y el Señor dice, pues no que se hiciera mi voluntad, tiene que aceptar la voluntad de Dios. Así es, así es. O sea, lo que nos quiere llevar el Señor es a sentirlo, a sentirla. La fe es sentirla. Yo sé que mi Señor tiene el control. Muera mi hijo, yo sé que el Señor tiene el control, pero sentirlo y saberlo, no decirlo. Caemos otra vez en lo mismo, no decirlo nomás de boca, sino tener esa fe, ¿verdad? Así es, ¿no? Y ahí enseguidita dice Mateo 10:32, y te digo, prácticamente estamos hablando en el mismo contexto que estamos en Timoteo. Fíjate cómo dice ahí Mateo 10:32, y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar, si tú vas al diccionario, significa decir lo mismo. Y después tiene muchos más significados. Uno de ellos es predicar, ¿no?
Confesar puede ser predicar, confesar es decir lo mismo, que ahorita en el contexto es lo que les decía Jesús, ¿te acuerdas? Le decía, lo que yo te estoy diciendo, tú se lo vas a decir a ellos, es decir, vas a decir lo mismo, vas a predicar lo mismo. Te digo por la confusión allá de Romanos 10:9, que si confesares es decir lo mismo que el Señor, ¿verdad? Predicar lo mismo que el Señor. Y esto es lo más hermoso que te puede pasar. Dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. El Señor un día va a venir por nosotros. Eso que ni qué, ¿no? Yo por eso le digo a los niños, hay que trabajar, hijo. Oye, hoy no tenemos nada que hacer el lunes. Hay que trabajar, vamos a otro lado. Hoy no tienen misión aquí con los hermanos. Vamos nosotros a donde sea. Le digo, imagínate lo hermoso que es que el Señor te agarre predicando, ¿no? Imagínate, la otra vez platicaba, imagínate que te dé un infarto cuando tú estés predicando, ¿no? Pues es que en un segundo tú lo estabas confesando, tú le estabas predicando a la gente, este es Jesús, sigue a Jesús, este es Jesús, hizo esto, murió y te da un infarto. Y todos llorando, ¿no? La familia y los hijos, pero tú delante del Señor. Y ahora Jesús confesándote, este es Ángel, este es Guillermo, este es Eduardo, este es Aldo. Estaba predicando, Señor. Al siguiente segundo, ¿no? Yo sé que la muerte no se escoge, pero imagínate morir así, ¿no? Morir predicando. Y tú lo estabas confesando y enseguida Él te confiesa delante del Señor. ¿Qué te confiesa? Él dice, este es Luis. Y te lleva como, este es Luis, estaba predicando ahorita, papá. Y lo que decíamos del libro de la vida, y aparte hizo esto y esto. Y pásele, buen siervo fiel, como dice la palabra del Señor. Ser confesados por el Señor. Que el Señor diga tu nombre. Imagínate cómo se escuchará tu nombre en la boca del Señor. Que diga, esta es Carla, Señor. Esta es María, esta es Marta, mira. Es la que iba allá, esta es María de los Ángeles, la que iba acá. Pero ¿cómo se escuchará tu nombre en la boca del Señor? Por eso es tan tonto desear otras cosas, ¿no? Debes de vivir para ese momento, ¿no? Por eso es tan tonto desear cosas del mundo, ¿no? Pablo dijo, y todo lo consideré basura, ¿verdad? Por alcanzar a Cristo. Pero después sigue diciendo en Mateo 10:33, gracias mi amor, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo nos negará? Pues lo que veíamos ahorita. La clave es cuándo es el día en que negará el Señor. Y pues es el día de tu juicio. Yo no sé si has presenciado un juicio, ¿no? Por lo regular en un juicio aquí del mundo, pues está el juez, ¿no? La Biblia dice que el juez es el Padre, es Dios Padre. Está el acusado, que seremos tú o yo. En el juicio de aquí está el acusador. La Biblia menciona al diablo como el acusador, pero en este juicio no es el caso, porque no necesitamos un acusador. Acuérdate que este juicio va a ser cuando dice Apocalipsis que se van a abrir los libros, ¿no? No necesitamos, ya está escrito ahí todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Apocalipsis 22 es el que dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Imagínate los de pie, ¿cómo dice? Pues yo creo que haciendo una fila, ¿no? Una fila interminable. Dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras es que no somos salvos por obras. Pero nuestras obras son las que están escritas en el libro. Nuestras obras son las que, aparte de confesar nuestro nombre, va a decir Jesús, mira, Él andaba acá, pues es que anduvimos juntos, siempre. Entonces ya tenemos al juez,
El Salmo 7:11 dice que Dios es el juez, Dios es juez justo. Pero también estamos viendo que dice Jesús, y yo los negaré ese día. Quiere decir que Jesús está ahí mismo también en nuestro juicio. Yo los negaré o yo los confesaré. Como abogado, así es. Es lo que dice Primera de Juan 2:1. Que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, el justo. Pero este es un abogado pues muy diferente a lo que conocemos hoy como abogados. Este es un abogado, que pagó por nosotros. O sea, aparte de ser nuestro abogado, aparte de ser nuestro intercesor, de que la Biblia dice que es nuestro intermediario, este es un abogado con el que tenemos relación. Y es un abogado que pagó por nosotros, ¿no? Pues no sé si hay aquí un abogado que pague por su defendido, ¿no? Pero ese es el abogado que nos puede salvar. Y la negación, ¿cómo será la negación? Dice en Mateo 7:21. Y otra vez cae en lo que estamos hablando. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, esto no se trata de profesarlo con tu boca. Esto no se trata de decir que somos cristianos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez la misma frase. No se trata de decir es mi Señor, sino de hacer la voluntad de Dios. No se trata de profesarlo con la boca, sino de vivir la vida cristiana. Y luego dice ahí mismo Jesús en el 7:22. Y muchos me dirán aquel día. ¿Qué día? El día del juicio. Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesús, y yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? A ese negar se refiere. Si tú lo niegas aquí, Él te va a negar allá delante de Dios en el juicio. Tú me negaste en la tierra, tú no viviste para mí, te daba vergüenza todo, sentías miedo, sí te decías cristiano, pero no vivías la vida que Jesús dice, no dejaste todo, no vendiste lo que el Señor te pidió. Yo tampoco te conozco. Si tú lo niegas aquí, Él te niega allá. Dice, yo también te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo negará? Pues yo creo que el Padre le va a preguntar, o sea, ¿lo conoces? ¿No? Y a unos le va a decir, pues claro que lo conozco, este es Mario, este es Roberto, claro que lo conozco. Y a otros les va a decir, a este no lo conozco, ¿no? Pero así es. Acuérdate que en el juicio también está implícita la palabra. Pero la palabra no para todos, hermano. Acuérdate, Jesús dijo, el que no obedece mi palabra ya tiene quien le juzgue, que va a ser la palabra misma. Pero yo creo que la palabra del Señor es que hay dos formas de llegar a ese día del juicio, hermano. Acuérdate que la Biblia también dice, el que se humilla es el que será exaltado. Es decir, nosotros yo siempre me imagino el día del juicio y tú tienes que llegar preguntando, ¿dónde está la puerta del infierno? ¿Verdad? O sea que es el que se humilla, tú tienes que caminar a la puerta del infierno y ser el Señor el que te diga, espérate, ¿tú a dónde vas? Si tú y yo anduvimos juntos, pero el Señor es el que te tiene que llamar. Eso también, no sé si has oído, no me acuerdo cómo se llama la parábola, pero cuando dice que si te invitan a una boda, dice no te sientes en el mejor lugar, porque luego va a venir y te va a decir tú no eres de aquí. Tú siéntate en el peor lugar, porque es el que mereces. Tú cuando llegues delante del Señor, tú tienes que preguntar dónde está la puerta del infierno, porque eres pecador, ¿verdad? Y el Señor es el que te tiene que llamar por tu nombre. ¿A dónde vas, Juan? No, Señor, tú tienes que llorar, Señor, pero pues si estaba pecando,
Si pequé en la mañana, sí, pero usted véngase para acá. Pero pequé, sí, pero ¿qué hiciste cuando te subiste al carro? Ah, pues lloré. Pues ya se borró, Juan. Véngase para acá. Y el Señor es el que te pasa al cielo, ¿verdad? El Señor va a sacar la palabra nada más, hermano. Porque hay otros que van a ir a preguntar dónde está el cielo. Como estos que dijeron, yo eché demonios, yo hice milagros, y échemelo al infierno. Pero va a decir, pero yo hice esto, yo hice el otro. Y ahí es donde el Señor va a decir, bueno, pero dígame, aquí está la palabra, dígame en dónde yo dije que eso salvaba. Lo que hemos dicho, pero yo diezmé todo. Qué bueno, dígame ahora, pero eso es nomás para los necios, hermano. Eso es nomás para lo que cree que puede discutir delante del Señor. Pero yo diezmé, Señor, y vendí mi casa y... qué bueno. A ver, dígame dónde dije yo que se entraba con eso, ¿verdad? Esa es el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta solito es ya vino el Señor, ya, qué padre, ya lo estaba esperando. Ese es allá para el infierno, ¿no? Eso es, tú cuando llegues al juicio, otra vez lo que decimos, tú lo que tienes que sentir es eso, o sea, mi Señor, usted écheme al infierno, o sea, ¿qué discutimos? O sea, no, ¿cómo vas a poder discutir ante el Señor? Donde el Señor dice que seremos enjuiciados por la palabra, es solamente para el necio, para el que cree que puede discutir algo a Dios, ¿no? Y eso es lo que hará el Señor. Yo creo que el necio va a discutir, oye, pero acuérdate que lo que dice Mateo 7, acuérdate que eché demonios, acuérdate que fundé una iglesia, acuérdate que yo predicaba en el radio, Señor. Y luego, no te conozco, esa es la negación del Señor, ¿verdad? Cuando tú me negaste aquí, yo te voy a negar allá, no te conozco. Ahora sí, como dijimos, imagínate lo que es escuchar tu nombre de la boca del Señor. Ahora imagínate lo que es escuchar, no te conozco, al que pensamos porque pensamos que lo estamos siguiendo, porque pensamos que a Él es al que alabamos, porque pensamos, hermano. Ahora imagínate de su boca que Él nos diga, no te conozco. Es lo peor que nos puede pasar en la vida. Claro que lo contrario ha de ser hermoso, ¿no? Que confiese nuestro nombre. Yo no sé, la Biblia dice que Él está sentado, están los dos en su trono. Yo no sé si se bajará de su trono para abrazarnos. Si alguien puede decir, pero no somos dignos, pues claro que no somos dignos de que baje. Pero una vez ya dejó su trono por nosotros, ¿verdad? Porque no lo va a poder dejar. No somos dignos de que nos hable y nos habla. No somos dignos de que nos escuche y nos escucha. Tienes que pensar en el día del juicio. Tienes que pensar qué vamos a hacer cuando estamos delante de Él. Y tienes que pensar en esto, de que el que se humilla será exaltado. O sea, no hay otra forma de pararse ante el Señor. Y aún así muchos sí se pararán así, o sea, mucha gente, pues los que hoy nos decimos cristianos van a estar yupi, ¿no? Pues ya yo soy cristiano, yo hice mi oración, yo fui a la iglesia, ¿dónde está la puerta del cielo? ¿No? Pero si no vivimos para Él de tal manera que nos atrevamos a dejar todo, aunque padezcamos sufrimiento, agresiones o incluso la muerte, es lo que está diciendo el Señor. Eso es confesarlo aquí. Si no lo confesamos aquí, en aquel día Él va a decir que no nos conoce, ¿no? Si lo confesamos aquí, Él va a decir que nos conoce. Él va a decir, pues ¿cómo no lo voy a conocer? Es que pues anduvimos juntos ahí. Es mío. Acuérdate que yo pagué por Él. Acuérdate que fuimos sellados. Es mío. Y las palabras, escuchar las palabras del Señor. Por ejemplo, en Mateo 25:31.
Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste, etcétera. Todo el que hace eso, ¿verdad? Todo el que vive como confesándolo, pero con el estilo de vida. Pero lo hermoso que ha de ser eso, ¿no? Venid, bendito de mi Padre, y heredad el reino. Y lo horrible que ha de ser oír lo contrario. Está en el 25:41. Dice: dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, ya nomás imagínate escuchar de él: apártate de mí, maldito. Y te digo, pues claro que los necios discuten. El Señor dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y no me visitaste. Y los necios dirán: ¿y cuándo hicimos todo esto? Pues dice en el 45: en cuanto no lo hiciste a uno de los pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tienes que pensar en las dos palabras. O sea, claro que imagínate lo hermoso que será escuchar tu nombre del Señor. Pero imagínate lo horrible que sería escuchar que no nos conoce, ¿no? Que aunque creíamos seguirlo, no nos conoce. Que aunque todos los días le cantábamos y prendíamos el radio, dice: no te conozco, pero yo te cantaba todos los días, acuérdate. Sí, pues no te conozco. No te conozco, porque no se trata de religión, de canción, no, se trata de un estilo de vida. Entonces tenemos que pensar en las dos cosas, ¿no? Y tenemos que ¿cómo será eso? O sea, a veces es que nos equivocamos, a veces no queremos creerlo. Por ejemplo, tú imagínate el que dice: no te conozco, pues échenlo al fuego. Y claro que vamos a llorar y vamos a gritar. No, pues nadie quiere quemarse. Y a veces creemos que Jesús va a decir: ay, pobrecito, ya se me aguadó el corazón, tráiganlo para acá, échenlo al cielo. Eso no dice la Biblia. La Biblia, por ejemplo, dice en Proverbios 21:13. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. No, acuérdate que esto es de vida cristiana. Está diciendo: tú no haces obras, no te importa nada. Es más, tan fácil como que en la esquina te encuentras todos los días una persona y no le das ni un peso siquiera. Y aquel día vas a estar llorando. Pero dice: él también lloraba, él también tenía hambre. Tú no lo escuchaste. O sea, el Señor, o sea, Dios, o sea, se acabó. Nosotros pensamos: ay, no los quemes, mejor, apa. No, dice el Señor: tú me negaste, yo también te voy a negar. ¿Verdad? Así de fácil. Eso es lo que dice la Biblia. Que si lo negamos, Él también nos va a negar. Pero aquí es donde llegamos, yo creo que al último parrafito, que no sé si algunas veces te confunde. Te digo, yo lo he escuchado que dicen: mira, la salvación no se pierde, dice: Él permanece fiel. Ya vimos que el que muere por Él va a vivir con Él. El que sufre por Él también va a reinar con Él. Dice: también estos dos. El que me niega, yo también lo voy a negar. Pero luego dice:
el que es infiel, yo permanezco fiel, dice el Señor. Lo que está diciendo el Señor, ya dijo, si tú me niegas, yo te voy a negar aquel día, el día del juicio. Pero lo que nos está diciendo el Señor, y es lo más hermoso que tiene, que es fiel, que es misericordioso, que es amoroso, lo que nos está diciendo desde hoy, y no empezó hoy, empezó hace mucho, dice desde hoy y hasta el último segundo de tu vida. No importa todo lo que hagas, no importa lo egoísta que eres, no importa lo malo que eres, no importan tus malos pensamientos, no importa que aunque no haces obras, no importa que adores ídolos, no importa que seas adúltero, no importa que seas fornicario. Dice, yo voy a ser fiel. Pero fiel que es, que te voy a seguir. Nos va a seguir hasta el último segundo de nuestra vida. Va a insistir por nuestra vida para que nos arrepintamos hasta el último segundo. Imagínate lo que es eso. Él nos va a llamar hasta el último segundo de nuestra vida. Él nos va a buscar, Él nos va a seguir, Él nos va a hablar, Él nos va a exhortar, Él va a llamar nuestra atención. ¿Pero a qué? A arrepiéntete. Corrige tu vida, vive para mí. Eso que estás viviendo no es cristianismo. Entrega tu vida realmente. Deja de jugar, deja de creerte lo que no eres, deja de pisotear el nombre del Señor. Hasta el último día, imagínate lo fiel que es. Imagínate lo fiel que es. Hasta el último segundo, es más. Él va a ser fiel. Pero si aún el último segundo tú decides no obedecer, pasa el otro segundo, estás delante del Señor y Él te niega. Tú lo negaste, Él te niega. Pero aquí, otra vez acuérdate, desde ahorita, que ya tiene mucho tiempo que Él empezó, pero desde aquí hasta tu último suspiro, Él va a ser fiel. Él va a ser fiel. Y yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? ¿Verdad? La fidelidad del Señor. Pero nosotros tenemos, lo que Él está pidiéndonos a nosotros también, es ser fieles, es ser cristianos de verdad. Que es que tenemos que padecer por Él, tenemos que sufrir por Él, tenemos que dejar todo lo que sea necesario, todo lo que Él pida, que dejemos. Todo, absolutamente todo. Yo sé que todos quisiéramos entrar a veces con todo y familia, y claro que es nuestro mayor deseo, y claro que tenemos que orar por la familia. Pero Él está hablando de que si incluso esto es individual, acuérdate. Cuando la familia no quiere entrar, tú tratas, pero Él está hablando de que tienes que dejar lo que sea necesario, ¿verdad? Eso es de que tienes que preferir a Cristo antes que todo, lo que decíamos al principio, antes que la esposa, antes que el esposo, antes que a los hijos, antes que el trabajo, antes que el dinero. Eso es lo que dice el Señor. De hecho, otra vez ahí mismo, más adelantito, en Mateo 10:34, que es el que sigue. Uh-huh. Mateo 10:34 es Jesús hablando, que dice, no pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es claro que todos queremos entrar todos juntos, ¿no? Pero el Señor lo primero que dice es, y yo creo que muchos ya hemos pasado por ahí, ¿no? A la hora que te conviertes, los primeros enemigos son los de tu casa. Pero también para eso están puestos, para ver de qué tamaño es tu fe. O sea, hay gente que tan pronto se le opone a alguien de su casa y flaquea. Pero aquí el Señor, ¿por qué no vivimos como
como vive Pablo y Pedro, porque no hemos creído eso. Ellos creyeron, encontraron la perla de gran precio, por lo cual era digno dejar todo. Claro que yo te quiero llevar, mamacita, al cielo. Oye, tú no quieres. Dios que te bendiga, Dios que te bendiga, ¿verdad? ¿Qué tanto se debe insistir? Toda la vida. O sea, luchar. Toda la vida. Acuérdate que esto no es de que la vas a abandonar, sino que vas a insistir toda la vida. Pero el ser firme implica, no sé, yo conozco gente católica que la mamá le ha dicho, no, si dejas a la Virgen te vas de la casa. Dios la bendiga, madrecita. Y cada que venga yo le voy a predicar y todo, pero como yo no puedo negar a mi Cristo. O sea, no se trata de abandonar la familia, sino de ser firme, ¿no? Oye, ya deja de leer la Biblia. Mi vida, yo te amo con toda mi alma, pero no puedo dejar de leerla, ¿no? Y va a pasar esto y te voy a... Mi amor, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Eso es firme, no se trata de que vas a abandonar, sino al contrario, de que te va a poner peor, ¿no? Oye, si sigues con eso me divorcio. Dios, ¿qué hago, mío? Dios que te bendiga, ¿no? Dios que te bendiga y ojalá cuando nos encontremos yo te voy a predicar y todo. Pero es un camino que es digno de que dejes todo, de que dejes a los hijos. Por eso no vivimos así, porque nosotros no hemos creído lo que ellos creen. No hemos descubierto la perla del gran precio, que es por la que puedes dejar todo. Debes dejar todo. Pero ahí es bueno la pregunta del hermano. Dejar no significa, me voy allá, adiós, conocí a Cristo, me divorcio. No, es estar ahí, pero soportar. O sea, lo que está enseñando es la primer prueba, y yo creo que en el 99% de los casos es así, porque es un camino que así indica el Señor. De hecho, yo hablaba con un hermano en la mañana de eso, porque su esposa, por ejemplo, es de que gasta el dinero muy mal, no cristianamente, ¿no? Y le gusta que ir a McAllen, y le gusta que Liverpool, y él dice, pues es que, le digo, es que ese es tu meollo. Ella, si le recortas la canasta, ella dice, me voy. Pero si no se la recortas, te vas a ir al infierno tú y ella. Es que esto de sostenerse firme, yo le digo, es por tu esposa también. Ella no lo sabe, pero es por ella. Porque hay una promesa del Señor. Digo, el camino es así. El primero que se convierte en una familia es el que aguanta todo. Pero después está una promesa del Señor que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el Señor es fiel. Entonces le digo, tú estás evitando una pelea con tu esposa, te puedes vivir 100 años así y los dos se van a quemar. Sin embargo, si tú un día le dices, mi amor, el dinero ya no se gasta así, oye, pero me voy, Dios que te bendiga, va a ser para salvación de ella. Así pasen 10 años también, el Señor dice, yo la voy a traer, va a ser salva ella también, van a ser salvos tus hijos. Esa es la promesa del Señor. Pero hay uno en cada familia. En cada familia hay uno que es el que aguanta esto, ¿no? Gloria al Señor al que no le tocó ser el uno. Y también gloria al Señor por el que le tocó ser el uno, ¿no? Pero ese es el camino, no hay otro camino. El primero que se convierte en una familia es el que es vituperado, es el que es burlado, el que es atacado, ¿verdad? Y ahí es donde entra, si él flaquea, es para perdición de él y de toda la familia, tristemente, ¿verdad? Pero si él es fiel, es para salvación de él y de su familia también. Pero él no piensa en eso. Él piensa en el Señor y dice, oye, tú no quieres, adiós, mi Señor es digno. El Señor es digno de que tú dejes todo, ¿no? Tiene que ser primero. Dice ahí enseguidita en el 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. De hecho, la cruz es eso, para unos. O sea, el quedarte ahí, aguantar todo, pues esa es tu cruz. Por eso dice, el que no toma, hay que aguantar la cruz ahí. La salvación está en aguantar la cruz. No, cuando dice, oye, mi esposa no quiere, pues yo me divorcio. Pues ya, huiste de tu cruz, ¿va? No se huye de la cruz, se aguanta la cruz. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y luego sigue todo el contexto de lo que estamos hablando. El que haya su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
¿no? El cristianismo es un camino por lo cual se debe dejar todo. La invitación de Jesús nunca ha cambiado. Tienes que dejar todo. Tienes que dejar todo lo que pida el Señor. No podemos poner nada por encima del Señor. ¿De qué es todo? Pues todo. Claro que dinero, claro que posesiones, lo que pide el Señor. De repente te puede pedir un trabajo, hay que dejarlo por el Señor. Lo que el Señor te pida tienes que dejarlo, ¿verdad? Es digno de que tú dejes, de que todos dejemos todo por Él, ¿no? Vamos a volver a donde empezamos, a 2 de Timoteo 2:14, que nos desviamos ahí un poquito. Segunda de Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto. Así nomás con ese pedacito. Segunda de Timoteo 2:14. Te fijas, dijo, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Luego dice, recuérdales esto siempre. Hay que recordárselos, pero también hay que recordarlo nosotros. Tienes que recordar eso, que si lo negamos, Él nos negará. Pero aquí es fiel, Él va a permanecer fiel. Nuestro Señor es fiel. Te digo, todos lo hemos experimentado, lo hemos ofendido y Él nos sigue. Le hemos fallado y después dices, oh, no se enoja, no se enojó. No está enojado, es fiel aún. Oye, pequé ayer y te sigue levantando. Tú lo has experimentado cuando te arrepientes y ves que ahí está el Señor. Y dices, pero fue horrible lo que hice. Ahí está el Señor. Va a ser fiel siempre. Si te fijas, es muy parecido a lo que vimos la semana pasada. Perdón. Cuando Pablo está hablando a Timoteo, cuando le dice, vas a padecer esto, y, oye, ¿qué hago? Piensa en Jesús, acuérdate de Jesús. Aquí está diciendo lo mismo, recuérdales esto, recuérdales cómo es el Señor, ¿no? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Pero principalmente tenemos que recordar esto siempre, que Él es fiel. Que Él es fiel, pero no debemos confundirnos. Todos hemos experimentado que Él es fiel, ¿no? No sé cuál es tu peor pecado que has hecho. No sé cuál sea tu peor pecado. Así andes en una cantina hoy, Él sigue siendo fiel. Es lo que dice su palabra. Él se va a mantener fiel. Así nos digamos cristianos y diga, pero yo engañé a mi esposa. Oye, es de lo peor que puede hacer un cristiano y todo lo que tú quieras. Él está diciéndonos que Él va a permanecer fiel. Imagínate, yo no sé cuál sea tu peor pecado, pero Él está diciendo que va a permanecer fiel. Pero te digo, no te confundas, porque a veces nos confundimos y pensamos que porque Él es fiel, porque lo seguimos sintiendo, porque nos sigue respondiendo oraciones, podemos pensar, es porque estoy bien con Él. No, es por Él. Es porque Él prometió ser fiel. Hasta el último segundo de tu vida dice, yo voy a ser fiel. Yo te voy a perseguir. Hasta el último segundo de tu vida. Si te arrepientes, yo te voy a perdonar. Siempre. Por eso dice la Biblia, nuevas son mis misericordias cada mañana. Yo soy fiel cada mañana. Él es fiel. Porque Él es fiel, es digno de que dejemos todo por Él. ¿Qué significa hacer eso? Tenemos que serle fiel también. Tenemos que ser fieles al Señor. Pero dice, recuérdales esto.
Tenemos que recordárnoslo siempre. ¿Qué es recordárnoslo siempre? Aun cuando peques, aun cuando alguien venga con su peor pecado, nunca nadie puede decir, ya el Señor ya se ha de ver. No, Él es fiel. Él es fiel. Vaya y pida perdón. Él es fiel. Él la va a perdonar. Oye, pero yo me digo cristiano y acabo de engañar a mi esposa. Él es fiel. Él es fiel. Cada día es una oportunidad de arrepentirse. Él es fiel. Él es fiel. Así es. Oye, no sé, caí en fornicación, caí en adulterio, maté a alguien. Él es fiel. Él es fiel. Todo lo puedes traer al Señor. Él es fiel. Hasta el último segundo de nuestra vida, Él es fiel. Cuando le fallaste, le gritaste a tu esposo, pues claro que es pecado. Pero Él permanece fiel. Nunca diga, oye, ya se habrá ido. Él permanece fiel. Lo que está diciendo, que no se va a ir. No se va a ir hasta el último segundo de tu vida. Te va a buscar, te va a perseguir. Oye, ayer nos peleamos bien feo el matrimonio. Nos gritamos, nos insultamos. Nos dijimos hasta lo que nos íbamos a morir. ¿Se habrá ido ya el Señor? ¿Me habrá dejado? Dice que Él es fiel. Que Él es fiel y que va a permanecer ahí. Nunca creas que ya te dejó. Nunca creas, y menos cuando nos arrepentimos, menos cuando vamos y le pedimos perdón. Él es increíble. Yo creo, no sé si en el Antiguo Testamento, nosotros somos hoy los hijos de Dios y estamos haciendo lo mismo que hicieron en el Antiguo Testamento. Él es fiel, eso no hay duda. Pero los que somos sucios somos nosotros, los que estamos siendo infieles somos nosotros. Y el nombre es muy feo. Cada que no estamos viviendo como Jesús nos pide, estamos siendo infieles. La palabra que usaban en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando le hablaban a Israel, le decía, te prostituiste. Es lo que le decía el Señor. Eres prostituta. Es lo que le decía el Señor al pueblo de Dios. En Ezequiel 16:15. Mira, si leemos desde el 16, no hay forma, vamos a leer desde el 16:3. Porque esta es palabra para nosotros. Dice el Señor, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, que somos tú y yo, Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez junto a ti, te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y te ceñí de lino, y te cubrí de seda, y te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar
a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Yo creo que con eso, hermano, lo que está diciendo el Señor es que viste lo que dijo: te limpié primero cuando estabas en tu sangre, después te tomé como esposa mía. Y eso es lo que somos, la iglesia del Señor, somos su esposa. Y luego dice: te prostituiste. Entonces, cuando hoy Él es fiel, hermano, y sus misericordias son nuevas cada día, porque Él sigue siendo fiel y lo será hasta el último segundo de nuestra vida. Pero todo lo que hacemos nosotros, ahí es donde te digo, no tenemos que confundirnos, porque a veces nos confundimos tanto. Un día yo platicaba con un hermano en una iglesia donde fui a predicarles, y luego ya al final, en la cena, él decía: es que no, yo sí tengo al Señor. Mira, la otra vez iba así y oré y me lo dio. El Señor sí me escucha. Y una vez iba en mi tráiler y iba a chocar y pasó algo y el Señor me salvó. Y le digo: es que yo ya conozco a ese Señor. Yo sé que Él es fiel, pero tú no eres fiel. Y ahí nos confundimos. Es que el Señor, mi hijo estaba enfermo y lo sanó. Estoy bien. No, es que Él es fiel, pero tú no eres fiel, ¿no? Entonces, hasta el último segundo de nuestra vida Él va a ser fiel. Él nos va a buscar, Él nos va a advertir, Él nos va a llamar. ¿Qué? La palabra es fea, porque Él dice fiel. Tú tienes que ser fiel, y cuando eres infiel, pues somos una prostituta, ¿no? El no vivir como Dios quiere, pues es que somos una prostituta para Dios. Es que nos hemos prostituido, es que nos hemos desviado. Es como Él dice: yo te limpié, yo te salvé, yo te puse vestidos, y hoy mira dónde andas otra vez, ¿no? Es distinto. No tengo mi pluma. El dibujito que hemos hecho, ¿te acuerdas? Yo creo que ya nos lo sabemos. Es distinta. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que el Señor un día nos persiguió, mucho tiempo nos persiguió, pero cuando éramos mundanos? Él nos persiguió, nos mandaba señales hasta que nos rendimos, y un día tuvimos nuestra conversión, ¿no? Aceptamos al Señor, conocimos al Señor, puso su espíritu en nosotros, nos convertimos en cristianos y nos convertimos en la esposa del Señor. Todo lo que hacíamos acá era en nuestra ignorancia. De aquí para adelante, acuérdate que hemos dicho, es el camino de ser santos, es el camino de santificación. Todo lo que haces otra vez parecido acá ya no es en ignorancia, ya es porque le estamos siendo infieles al Señor. El Señor, lo que estaba diciendo ahorita en Ezequiel: tú eras esto, eras sucio, yo te perseguí. Acuérdate que esto es de elección. El Señor nos eligió, el Señor nos escogió, el Señor nos sacó de la basura, el Señor nos tomó como esposa. Dice: yo te puse ropas blancas. Entonces, cuando tú haces algo o deseas algo que era de acá, te digo, acá lo hacíamos por ignorantes. Acá lo que estás haciendo estás prostituyéndote, porque eres la esposa del Señor y lo estás dejando. Por eso te digo, por eso la Biblia dice: es más grave lo que haces acá que lo que hacías antes. Es mucho más grave.
Acá eras un ignorante, aquí estás prostituyéndote, porque el Señor nos hizo su esposo, porque el Señor nos salvó, porque el Señor nos puso vestiduras blancas. Todo lo que hacemos acá es ser infieles al Señor. Lo estamos engañando, estamos siendo adúlteros, estamos siendo fornicarios. Todo lo que le dijo a Israel, fornicaron, adulteraron. Dijo el Señor, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Todo eso, cuando haces algo aquí, ni creas que es parecido acá, ¿no? Por eso a veces nosotros, cuando hay alguien aquí pecando y nos atrevemos a criticarlo, oye, mira el borracho, mira el idólatra, mira, lo hacen en ignorancia. Todo lo que tú hagas, ya conociendo al Señor, es ser una prostituta para el Señor. Estás prostituyéndote. Entonces, el Señor es fiel y todos lo conocemos. Oye, me hizo un milagro con mi hijo. Gloria al Señor. No significa que estás bien con el Señor. Significa que Él es fiel. Oye, perdí mi trabajo y mira, me dio uno mejor. Gloria al Señor. No quiere decir que estás bien con el Señor. No quiere decir que estás bien con el Señor. Son las dos cosas que debemos aprender. Que el Señor siga escuchando nuestras oraciones. No quiere decir que es porque estás bien y vas camino al cielo. Es porque Él es fiel. Es porque Él es fiel. No va a dejar de escuchar ni una de nuestras oraciones. Y va a contestar muchas de nuestras peticiones. Y nos va a seguir dando mensajes. Nos va a seguir dando señales. Nos va a seguir estirando la oreja. Nos va a seguir abrazando porque nos ama. Son las dos cosas que tienes que aprender. Esto es porque Él es fiel. Y lo va a hacer siempre. Nosotros tenemos que ser fieles también. Tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que vivir la vida que Él pide. Tenemos que dejar lo que Él pide que dejemos. Pero no nos confundemos. Ni para un lado, ni para el otro te confundas. Ni el pecado más grande te va a hacer no acepta al Señor. ¿No? Él es fiel hasta el último segundo. Tú te arrepientes, Él te perdona. Del pecado más grande. Oye, volví a caer, ya soy cristiano y ayer fui a un table. Si eso pudiera suceder, el Señor te perdona. El Señor te perdona. Volví a tomar, volví a drogarme, fui fornicario, tuve sexo. El Señor te perdona. El Señor te perdona. Hasta el último día de tu vida Él va a ser fiel. Entonces ninguna de las dos equivocaciones hagamos. Uno, no hay pecado que no perdone. No hay tiempo de que tú digas, si ya se fue, si acaso se hubiese ido, a la hora que tú digas, Señor, me arrepiento, Él regresa. Se acabó, Él es fiel y lo va a hacer hasta el último segundo. ¿No? Nunca te equivoques, no hay pecado que no perdone. Lo peor que hayas hecho, Él lo perdona. Nunca te equivoques. Pero lo segundo, tampoco te equivoques. No porque siga contestando oraciones, quiere decir que vamos al cielo. Él contesta porque Él es fiel. Él nos habla porque Él es fiel. Él nos ayuda porque Él es fiel. Él nos bendice porque Él es fiel. Aún nos va a abrazar porque Él es fiel y nos ama. Él nos ama tanto, hermano. Nos ama tanto. Él lo dejaría blanco como la nieve. Así es. Él es fiel, pero te digo, porque es buena la palabra, por lo que estamos haciendo hoy, porque podemos irnos para los dos lados. ¿Cuántos hay que a veces hemos hecho un pecado tan grave y pensamos que el Señor ya no nos va a recibir? Tan pronto te arrepientas, el Señor te recibe. Va a ser fiel toda tu vida, pero te recibe otra vez. Lo que quiere es que vivamos la vida como Cristo manda. Todo menos que eso es ser una prostituta y es ser infiel. Oye, pero a mí me contestó, a mí me sanó a mi hijo. Oye, a mí me tiene con bastante dinero. Es por lo que Él es. Nunca se te olvide, eso es porque Él es grande, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es amor. No es por nosotros. No es por nosotros y no debemos de dejar que eso nos confunda. Oye, todo me contesta el Señor, todo me lo concede. Y lo que decíamos ahorita, pues ya nomás falta que baje la nube, ¿no? A lo mejor hasta viene ahí familia, Lara. Yo creo, ¿no? No te equivoques. Todo lo que te da es por quien es Él. Él es el fiel.
nosotros somos infieles. Todo lo que hemos hecho, todos los pecados que hemos hecho después de que nos dijimos cristianos, son peores. Aunque sean menos, tú dices, hay gente que dice, pero ya pecó menos. Así hayas cometido un pecado, es peor que los millones que hicimos antes de conocerlo. Porque ya lo conocemos, se supone. Así sea, oye, pues ya nomás he cometido 3, 4. Son peores que los millones, porque hicimos millones de pecados. Pero los 4 o 5 que cometemos después de conocer a Dios son peores. Son peores. Y antes acá éramos enemigos de Dios, ¿te acuerdas? Éramos enemigos, la Biblia dice, vivías como enemigo. Y aún siendo enemigos, Él te tomó como esposa. Ahora ya no es porque eres enemigo, ahora eres una prostituta para el Señor. Te estás prostituyendo, estás dejando a tu Señor, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero lo que nos debemos de llevar son esas dos cosas, los dos errores que podemos cometer. No hay pecado que el Señor no perdone, hasta el último día. Oye, si hay gente que dice, si me arrepiento el último día, mira, si estás planeándolo, no creo que lo hagas. Pero al Señor es tan fiel que el que se arrepiente el último segundo de su vida, verdaderamente va a ir al cielo, ¿verdad? Va a ir al cielo. Así es. Eso no debemos confundir. El Señor es fiel, pero también no debemos confundir lo otro. Hoy el Señor nos tiene bien bendecidos a todos los que estamos aquí. Pero no debes, pues es que voy al cielo. No, eso es por lo que Él es, no por lo que somos nosotros. ¿Ok? No sé si alguien tenga dudas. No puede llegar al extremo de que se pueda estar como su hombre. De tal manera que La Biblia dice que no, hermano. Y gloria al Señor por eso. O sea, ¿qué clase de padre tenemos? Imagínate, hermano. Lo que va dentro de su fidelidad es su promesa. O sea, tú dices, hasta el último segundo, Él es fiel. Y si te arrepientes, hasta el último segundo. Pero también el primer segundo después de tu muerte, Él promete que te va a negar. Así es, ya te puede voltear la cara con toda tranquilidad. Entonces es parte de la fidelidad y de su promesa. Así es, así es. Manda, hermana. Sí, yo tenía duda porque esta doctrina, pues yo he sabido de personas que se presta para el pecado premeditado, que al fin y al cabo Dios me perdona. Lo que pasa que Dios, lo que estamos hablando, claro que es un Dios perdonador y que perdona, pero al que se arrepiente de corazón. Y ya cuando alguien hace un pecado premeditado, ya no se arrepiente de corazón. Aparte hay lo que hablábamos también al principio, a veces nos confundimos y pensamos que arrepentirse es pedir perdón. Y no, arrepentirse es lo que el Señor dijo un día a la adúltera, dijo, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. El arrepentimiento verdadero es luchar contra el pecado de verdad. Ese es o sea, una cosa como la que usted dice que alguien puede hacer, no es un arrepentimiento verdadero. Aunque de su boca salga, Señor, perdóname, cuando no es de corazón, es lo que decíamos ahorita, el Señor no puede ser burlado, ¿verdad? El que cree que puede burlar al Señor, pues va a quemarse, ¿verdad? Como dice Pablo, hermano, no recuerdo exactamente por la ley, la muerte y luego que más No lo recuerdo, ¿no? está hablando en hebreo, que cuando uno peca voluntario, el pecado voluntario es cuando ya conoce y se conoce. Ya no hay nada más que hacer, dice ahí el libro de Hebreos. Y eso aplica para nosotros, hermano. Nosotros, de hecho, tendríamos que tener mucho temor por eso. Porque la Biblia, ¿sabes qué es lo que enseña? Que el que conoce a Dios y vuelve a pecar, dice, ya se acabó, no hay sacrificio más para él. Y tristemente le podemos buscar lado a ese verso. Y es lo que dice. Ya no queda más sacrificio por él porque ya conocía a Cristo. Y está pisoteando la sangre de Cristo. Por eso también dijo, no, pues si las prostitutas van a ir delante de ustedes, porque hay quien acá está pecando en ignorancia y tan pronto le presentas la gracia del Señor, que aún lo puede perdonar, y se aferra a la gracia del Señor, ¿verdad? Una de Juan, los que practican es practicar el pecado con
Así. Ahí cae, por ejemplo, el ejemplo de la hermana. Cuando alguien dice, bueno, sigo pecando, que al cabo le pido perdón. No, pues ya estás practicándolo el pecado, ya se te volvió, crees que te perdona, pero el Señor, yo creo que ni siquiera te escucha, ¿no? ¿Verdad? Ni siquiera arrepentimiento. Sí, así es, así es. Hermano, ahí te dijo de la palabra que no debemos de contender, es para cristianos también, ¿verdad? Porque el hecho de que ellos ya saben, ¿no? La palabra de Dios, y uno va y le predica y dice, oye, ¿sabes qué? Esto dice el Señor. ¿Y qué es lo primero que hacen? Es que mi Señor es el mío, es el mismo que tú predicas. Yo no sé dónde te has levantado, porque me lo han dicho. Dice, y nos sentimos tan tristes que predicas de esa forma. Nosotros no te enseñamos así. Entonces llegamos a concluyo que es casi una contienda. Como dice, cuando no lo demuestras, sí, pero se siente Ajá. lo que cuando empiezan los debates de los versículos. Entonces el Señor nos dice que no contendamos, ¿verdad? Sí, ándale. Es que hay cierto tipo de contiendas que no llegan a ningún lado, ¿no? Que es a lo mejor cuando tú dices, oye, te da un versículo y tú le das otro y luego otro. Dice el Señor, pues no llegamos a ningún lado, o sea, la palabra no se hizo para eso, ¿verdad? De Judas, habla algo de contender una palabra. Claro que sí nos lleva a contender, pero cuando no llega a Cuando no va a llegar a nada, o sea, el Señor nos manda, o sea, no discutir con necios, ¿va? Mande, ¿no? Sí, no debes cuando ves que no llega a ningún lado, pues ahí lo digo, más bien das tu punto de vista, tu postura, y ya, ¿no? aferrarse a su fe, ¿no? Así es. Mi fe, ¿cuál es Jesús? Así es. Cuando dice Judas, hay que contender ardientemente por la fe, Ujú. pero eso ha dado los ángeles. Ajá. Pero ya no. Así es. Así es. Manda, hermano. ¿Hay algún pecado imperdonable? Dice que la ofensa al Espíritu Santo, la blasfemia al Espíritu Santo. Ya está frito uno. Sí, sí, sí. La Biblia dice que sí. Y pues si creemos en la palabra, pues tenemos que creer esa parte también, ¿verdad? El que blasfema al Espíritu Santo. Pero también falta ver, por ejemplo, qué es blasfemar al Espíritu Santo. Y tenemos que tener cuidado en no caer. Por ejemplo, ese verso, cuando Jesús dio esa condena, lo que estaban haciendo es poniéndole a lo que estaba haciendo Jesús, estaban diciendo como que lo hiciera el diablo. Entonces, a cosas que hace Dios, decirle que las hace el diablo, o viceversa, a cosas que hace el diablo, decir que las está haciendo Dios, eso es ofender el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con Cuando hacen, digamos un ejemplo, ¿no? Que en este caso como sabemos que los imágenes pueden ser milagros. Haciendo un milagro, una imagen, dice, es Dios. Eso es un pecado imperdonable. O sea, las dos partes, o sea, ponerle cuando algo está haciendo el diablo y decir que es Dios, ese es un pecado imperdonable. Y viceversa también, cuando Dios está haciendo una obra y decir que es el diablo, ese es el pecado imperdonable. Y empieza la gente a reprender y a Yo creo que cae no tanto por la reprensión, hermano. ¿Sabes por qué cae? Y es que lo toman tan a la ligera, pero cae porque están haciendo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios manda una enfermedad a alguien y no te reprende, pues estás reprendiendo a Dios, ¿qué te pasa? ¿No? Por eso es un pecado imperdonable, ¿no? Porque no tanto por el hecho de que reprender o no, sino por lo que decimos, o sea, es Dios el que está haciendo la obra y tú dices, es el diablo que te quiere atacar, ¿no? Cuando sabemos que la prueba viene de Dios, pero te digo, y lo hacen tan a la ligera que yo no sé, a veces nos dice, ¿y a poco sí será imperdonable? Pues la Biblia dice que es imperdonable, ¿no? Pero tanto, o sea, muchísima gente lo ha hecho, lo hemos escuchado, ¿no? Cuando la prueba viene de Dios, entonces imagínate lo que están haciendo. Cuando alguien se enferma y te dicen, es el diablo, ese es el pecado imperdonable del que habla la Biblia, porque lo está haciendo Dios y tú estás diciendo que es el diablo, ¿verdad? Lo contrario también, cuando el diablo está haciendo algo y tú dices, no, pues es Dios,
es pecado imperdonable. Por eso tienes que discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Para empezar, ¿qué tienes que discernir? Pues lo que ofrece Dios y lo que ofrece el diablo. Porque también es la posición de este mundo, ¿verdad? O sea, Ajá. por decir, si andas mal y pides algo, pero para seguir dándote gusto en lo malo, pues lógicamente no te lo está dando Dios. Así, así es. Sí, por eso tienes que tener mucho cuidado. O sea, el pecado imperdonable es ese exactamente nomás. Si algo está haciéndolo Dios y dices que es el diablo, es imperdonable. Y si algo está haciendo el diablo y dices que es Dios, es imperdonable. O sea, como dice, ¿cómo me andas confundiendo? Cuando uno hace algo por uno mismo, que dice, no, pues yo sé que esto es malo, pero lo hago yo como quiera, lo sigo haciendo. Pues peor aún Le ahí. dice la gente, no es que es el diablo. Peor ahí porque ya estás, como decía ahorita el hermano, estás pecando voluntariamente, ¿no? O sea, el Señor es misericordioso y pues igual, o sea, aún el que ha hecho ese pecado pues tiene que arrepentirse, ¿no? Y Dios tenga misericordia, ¿no? Y esperar nada más misericordia. Pero lo que la Biblia dice es eso. Que consideren que es una fuerza activa, es parte de... Puede ser parte de ofender. Yo digo, por ejemplo, y aunque no lo fuera, lo que yo siempre le digo a la gente, es un pecado imperdonable. Todo donde implique Espíritu Santo, tú mantente, espérate, o sea, si dicen, oye, lo tomó el Espíritu y se cayó, ahí nos vemos, adiós, o sea, tú donde se mencione el Espíritu Santo, tú tienes que tener mucha alerta, porque Jesús dijo, a mí me pueden ofender, Jesús dijo, al Padre lo puedes ofender, pero al Espíritu Santo es imperdonable. Entonces, oye, por sí o por no, adiós, ahorita vengo, me habló mi mamá, adiós, ahí nos vemos. ¿No? A la hora que empiecen, oye, mira, el Espíritu se derramó, o sea, adiós, ¿no? La Biblia Jesús no dice eso, por eso le digo, no quiere decir que el que lo ha hecho, no, pues ya no me va a perdonar, pues vaya y pida perdón todavía y esperemos misericordia, ¿va? Pero la Biblia dice que es imperdonable, ¿no? No sabemos si lo quiera perdonar el Señor, ¿verdad? Así. Por eso es mejor, o sea, siempre cuando se mencione, esto es el Espíritu y mira, está hablando en lenguas y, oye, creo que me habla mi mamá, hermano, adiós, ahí nos vemos, ¿no? O sea, entonces, es un pecado imperdonable, ¿no? Bueno, hacemos oración.